El arco ojival, también llamado arco apuntado, es uno de los elementos más emblemáticos de la historia de la arquitectura universal. Su sola silueta nos transporta a mundos distintos, por un lado, la espiritualidad del Islam con sus mezquitas, palacios y cúpulas. Por otro, las imponentes catedrales góticas de Europa que parecen querer tocar el cielo con sus torres y vitrales. La historia de este arco es mucho más que un detalle técnico. Es un relato de encuentro entre culturas, de cómo el ingenio de una civilización puede inspirar a otra. De cómo un avance estructural se convierte en un símbolo espiritual. Porque hablar del arco ojival no es solamente hablar de piedra, geometría y proporciones, es hablar de humanidad, de intercambios y de aspiraciones profundas hacia lo divino. En este viaje exploraremos los orígenes del arco ojival en la arquitectura islámica, donde fue concebido como solución práctica y también como recurso estético. Descubriremos cómo este mismo diseño cruzó fronteras a través del comercio, la convivencia cultural y las cruzadas, hasta convertirse en la pieza clave del arte gótico cristiano europeo. Esta clase de arquitectura es una reflexión sobre la manera en que las ideas viajan, se transforman y dejan huella. Y al final, comprenderemos que el arco ojival es, en esencia, un puente entre dos mundos, Oriente y Occidente. ¿Qué es un arco ojival? Para comenzar, debemos entender de qué estamos hablando. El arco ojival es aquel que se forma al unir dos segmentos de círculo que convergen en un vértice agudo en la parte superior. Esa simple modificación respecto al arco de medio punto, que es semicircular, abrió un universo de posibilidades arquitectónicas. Mientras que el arco de medio punto distribuye el peso de forma lateral, obligando a construir muros gruesos y pesados para sostener la estructura, el arco ojival redirige las fuerzas hacia abajo, de manera más vertical. Esto permitió levantar muros más delgados, abrir ventanas más amplias y alcanzar alturas nunca antes vistas. Existen variantes del arco ojival, el de dos centros, que es el más común, el conopial, que tiene una forma más ornamental con curvas cóncavas y convexas. El Tudor, de cuatro centros y típico de Inglaterra, o el lobulado, frecuente en el mundo islámico. Cada versión refleja la creatividad y las necesidades de quienes lo empleaban. El arco ojival no solo es una solución técnica. Su forma ascendente, puntiaguda, transmite inmediatamente una sensación de elevación, de impulso hacia lo alto. Ese efecto visual, sumado a su eficiencia estructural, explica por qué se convirtió en protagonista de dos grandes tradiciones arquitectónicas. Origen islámico del arco ojival. Mucho antes de que en Europa se hablara del gótico, el mundo islámico ya había explorado las virtudes del arco apuntado. Uno de los primeros ejemplos documentados se encuentra en la cúpula de la Roca en Jerusalén, a finales del siglo VII por el califa Abd al-Malik. Allí, los arcos apuntados se integraban con decoraciones geométricas y caligráficas, creando un efecto visual que combinaba solemnidad y ligereza. En los siglos siguientes, especialmente bajo el califato abasí en Bagdad durante el siglo IX, el arco ojival se convirtió en un recurso habitual. Se empleaba en mezquitas, palacios y construcciones urbanas, no solo porque era bello, sino porque resolvía problemas prácticos, permitía cubrir grandes espacios sin necesidad de muros descomunales. El arte islámico valoraba la repetición de patrones, la armonía geométrica y la búsqueda de infinitud en las formas. El arco ojival encajaba perfectamente en este lenguaje estético. Apuntaba hacia arriba, creaba ritmos visuales y se combinaba con arcos de herradura o lobulados para dar variedad y movimiento a los espacios. Así, para los musulmanes, el arco ojival fue tanto un recurso ingenioso como un reflejo de su visión del universo, un cosmos ordenado, regido por la unidad divina, donde cada forma remite a lo eterno. Transmisión cultural: cómo llegó el arco ojival a Europa. La historia del arco ojival no se limita a un solo mundo. Su difusión hacia Europa es una muestra de cómo las ideas viajan, a veces silenciosamente, a través de las fronteras. Y en este caso, fueron tres grandes vías las que facilitaron su llegada: Al-Ándalus, Sicilia y las Cruzadas.
En la península ibérica, durante los siglos de dominio musulmán, se levantaron obras magníficas donde el arco ojival se desplegaba con elegancia, mezquitas, palacios, alcázares. La convivencia entre musulmanes, judíos y cristianos facilitó un constante flujo de saberes. Arquitectos cristianos pudieron observar estas soluciones y adaptarlas en sus propias construcciones. En Sicilia ocurrió algo parecido. Tras la conquista normanda, se produjo una mezcla sorprendente entre la tradición islámica, la bizantina y la latina. Edificios como la Capilla Palatina en Palermo muestran arcos que son testigos de este mestizaje cultural. Y luego están las cruzadas. Los caballeros europeos que viajaron a Tierra Santa no solo regresaron con recuerdos de batallas, sino también con admiración por el esplendor arquitectónico del mundo islámico. Muchos monasterios y catedrales comenzaron a reproducir lo que los cruzados habían visto en Jerusalén, Damasco o Acre. De esta manera, el arco ojival no llegó a Europa como una invención aislada, sino como fruto del contacto constante entre civilizaciones que, pese a los conflictos, compartieron más de lo que suele recordarse. Desarrollo del arco ojival en la arquitectura gótica cristiana. El verdadero salto del arco ojival en Europa ocurrió en el siglo XII, cuando fue adoptado por el abad Suger en la renovación de la Basílica de Saint-Denis, cerca de París. Aquel templo, considerado el nacimiento del gótico, mostró que el arco apuntado no era un simple detalle decorativo. Era la llave de una revolución arquitectónica. Gracias al arco ojival, los arquitectos pudieron combinarlo con la bóveda de crucería y los arbotantes. El resultado fue asombroso: naves más altas, muros más delgados, ventanas enormes que se llenaban de luz. La oscuridad pesada del románico cedió paso a una nueva espiritualidad bañada en colores proyectados por vitrales. Con el tiempo, el gótico se expandió por toda Europa y cada región le dio su sello. En Francia brilló con la Catedral de Chartres o Notre Dame de París. En España se manifestó con fuerza en Burgos, León o Toledo, incorporando también influencias mudéjares. En Inglaterra surgió el arco Tudor y el gótico perpendicular, más recto y geométrico. Pero el arco ojival no fue solo un triunfo técnico. Para la Iglesia cristiana, su forma apuntada evocaba el ascenso del alma hacia el cielo, la aspiración a lo divino. No era solo piedra, era un símbolo de fe. Así, cada arco se convirtió en un gesto de oración construido en piedra. Comparaciones, matices y controversias. Llegados a este punto, surge la gran pregunta: ¿de quién es el mérito de haber inventado el arco ojival? Muchos estudios señalan a la arquitectura islámica como precursora, con ejemplos claros en Jerusalén, Bagdad y Al-Ándalus. Pero otros investigadores recuerdan que ya en épocas anteriores, como en Bizancio o incluso en Persia, hubo formas apuntadas que podrían considerarse antecedentes. La verdad es que la historia rara vez es una línea recta. El arco ojival no nació de un único momento, sino de la acumulación de experiencias y adaptaciones. Lo que sí está claro es que fueron los arquitectos islámicos quienes supieron explotar su potencial y lo usaron con una coherencia técnica y estética que luego inspiró a Europa. También hay que señalar las limitaciones. El arco ojival requería precisión geométrica y materiales de calidad. Su construcción no era sencilla, y por eso solo grandes centros urbanos o religiosos podían permitirse experimentarlo. Finalmente, cada región adaptó el arco a sus necesidades. En el mundo islámico fue parte de la decoración exuberante de mezquitas y palacios. En el cristianismo, se convirtió en el esqueleto espiritual de catedrales que marcaban el horizonte de las ciudades. Legado y presencia actual. Aunque el Renacimiento quiso volver al arco de medio punto y a la estética clásica, el arco ojival nunca desapareció. En el siglo XIX, con el movimiento neogótico, resurgió en toda Europa y América. Ejemplos como el Parlamento de Londres o la Catedral de San Patricio en Nueva York muestran cómo este diseño volvió a cautivar. Incluso en la arquitectura contemporánea, algunos diseñadores reinterpretaban el arco ojival para dar un aire de grandeza o espiritualidad a sus edificios.
Su silueta sigue transmitiendo verticalidad, ligereza y belleza, aunque se combine con materiales modernos como acero y vidrio. Y, por supuesto, quedan los grandes monumentos, Notre Dame de París, la Catedral de Burgos, la Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada o la Cúpula de la Roca. Todos ellos siguen en pie, recordándonos que el arco ojival es una huella viva de la historia de la humanidad. El arco ojival es más que un logro técnico, es un símbolo de la creatividad humana y de los lazos invisibles que unen a las culturas. Nació en el mundo islámico como solución ingeniosa y como ornamento bello. Viajó a Europa, donde se transformó en emblema del gótico, dando lugar a las catedrales más deslumbrantes de la Edad Media. En su recorrido vemos reflejada la esencia de la historia, ideas que cruzan fronteras, que se transforman en contacto con el otro, que se reinventan según el espíritu de cada pueblo. La próxima vez que veamos un arco ojival, ya sea en una mezquita, en una catedral o en una reconstrucción neogótica, recordemos que no es solo una forma arquitectónica. Es el testimonio de un diálogo entre civilizaciones, de una aspiración común hacia lo alto y de la eterna búsqueda del ser humano por unir la tierra con el cielo.